sobre todo vamos a hablar de lo que es el trastorno de espectro autista basado en las neurociencias, y para tener en cuenta lo siguiente, es en todas las personas con autismo, no solamente en la infancia. Uno está muy acostumbrado a hacer diagnóstico de autismo en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, pero después no se sabe cómo manejar la situación cuando ya el adolescente pasa a ser un adulto joven, cuando termina el secundario, si es que lo termina, o cuando termina el proyecto infantil y adolescente, ¿no? O sea, cómo se continúa trabajando con estas personas con autismo. ¿Qué es el autismo y todos podemos tener un grado de autismo? A ver, paso a comentar. El autismo como diagnóstico se puede realizar a partir de los 9 meses de edad. O sea, se puede hacer un diagnóstico de prevención o de posibilidad con respecto a la posibilidad de tener autismo. El autismo es un trastorno en donde se evidencian dos cosas fundamentales, que son un tipo de conducta repetitiva, reiterada, estereotipada, o sea, muy estructurada en cuanto a los comportamientos, ¿no? Por ejemplo, uno está muy al tanto de lo que es el aleteo, o por ejemplo, el unir juguetes en la misma fila, por ejemplo, autitos en la misma fila, o los chicos que se aprenden palabras del diccionario de memoria. Y por otro lado, otra de las características bien básicas del autismo es la dificultad de estas personas en la interacción social. O sea, tanto por un trastorno del lenguaje, por una insuficiencia o deficiencia cognitiva, o sea, un retraso madurativo se le dice normalmente, o bueno, ambas también unidas, ¿no? Tanto conductas repetitivas y estereotipadas como una interacción social disminuida o alterada. Y ese sería el trastorno de espectro autista desde el punto de vista de la clasificación diagnóstica en lo que es la salud mental, más que nada en psiquiatría. Claro. Lo que pasa es que esto toma impulso, ¿no es cierto?, en función de que algunas figuras como Maju Lozano o el mismísimo Messi, ¿no? Pareciera ser que de adultos le descubren o le detectan algún grado de autismo. Muchísimo tiempo, más de 2 años que yo venía con muchas inquietudes. Es algo que a mí me venía atravesando durante muy chica, tanto que hasta en un momento pensé que era adoptada, tanto que bueno, que recurría a otras cosas para saber realmente dónde venía. Siempre me sentí desde muy chica que era un mundo al cual yo no pertenecía, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas, que me pasaban cosas y me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, hijos de puta me pusieron eso, como no poder comer frutillas, no poder comer arándanos, no poder ponerme ropa roja, por ejemplo. Y hace un tiempo, desde el año pasado, vengo investigando mucho y charlando mucho y gracias a Dios encontrándome con profesionales excelentes. Y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo dijo mi terapeuta, fui diagnosticada de autismo, soy autista. Y para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. En el adulto se ve un grado de autismo o se evidencian signos y síntomas del espectro autista y no por eso se hace diagnóstico de autismo. Uno de los casos que se está viendo ahora últimamente, que se está notando, es la posibilidad de que Lionel Messi tuviese autismo. Es algo que se está conversando mucho en las redes. Yo pude evaluar este tipo de opiniones al respecto, y lo que se puede ver es que sí, puede llegar a tener signos y síntomas del espectro autista, y no por eso ser o tener un trastorno de autismo. Por otro lado, hay muchas variables
hay muchas variables, pero sobre todo el diagnóstico de autismo se hace semiológicamente, o sea, se hace con el paciente tanto en presencia o videoconsulta, pero siempre observándolo con respecto a las conductas, que es una de las características fundamentales del autismo, la alteración de la conducta. No es que hay un grado mayor de autismo, sino que se diagnostica más fácilmente. Es una cuestión de observar y observar pacientes con o sin autismo. Hablamos del caso Messi. Por ejemplo, uno puede evaluar que desde chiquito, este joven adulto, actualmente genio de la Argentina, Messi, era muy solitario, siempre andaba con la pelota, eso lo dicen mismo los vecinos, que no se daba mucho con la gente, no interactuaba socialmente mucho, era un chiquito tímido, pero por otro lado, para tener en cuenta, otro tema importante es que tiene como un lenguaje monocorde, no sé si lo notan. Esto de la interacción social tiene que ver también con una alteración en el lenguaje, y él habla como con un lenguaje monocorde, siempre en el mismo tono de voz. Pero ¿qué pasa? Uno lo que tiene que tener en cuenta, en el caso de Messi, por ejemplo, es que él tenía un cuadro, un trastorno hormonal, que era la falta de la hormona de crecimiento, o la deficiencia de la hormona de crecimiento. Y esto hace que también el neurodesarrollo, o sea, el desarrollo cerebral no sea completo o no sea lo más favorable posible. Eso como desventaja, pero tiene la gran ventaja de haber iniciado la actividad física bien de jovencito, bien de niño. La actividad física es fundamental para la neurogénesis. En las neurociencias sabemos que lo que tenga que ver con la actividad física desarrolla plenamente el cerebro. Entonces, en ese sentido, uno no puede hacer un diagnóstico de autismo per se, solamente por observarlo en las cámaras. O sea, yo tendría que poder conversar con él, verlo, evaluarlo, ¿sí?, de forma seguida, pero sí hay un grado, hay signos y síntomas del espectro autista, pero no por eso tiene el diagnóstico, no por eso tiene autismo. Son muchos más de lo que podemos imaginar los casos conocidos, digamos, podemos encontrar... Sí, por ejemplo, uno lo que tiene que observar en cuanto a los casos, a ver, no tanto los casos conocidos, pero uno tiene que tener mucho ojo, o sea, poner el ojo, ¿no?, en personas que tienen conductas reiterativas, que no interactúan mucho, que son más bien retraídas. Lo que pasa es que esto en la adultez, si no se hizo diagnóstico de autismo en la infancia, en la adultez se puede confundir con otros cuadros, como por ejemplo una esquizofrenia o tipos de esquizofrenia como un trastorno esquizofreniforme o un trastorno esquizotípico, en donde los pacientes son más aislados, más retraídos, pero no necesariamente estas conductas bizarras o disruptivas o repetitivas y estereotipadas, ni la falta de interacción social tiene que ver con el autismo. Yo tengo pacientes de larga data, de 10 años de evolución, por ejemplo, en tratamiento, que la verdad han mejorado muchísimo y interaccionan socialmente bárbaro, ya las conductas repetitivas no las tienen tan claras, o sea, no se ve esto de las estereotipias, se dice, y aparte es fundamental, y repito y reitero, es fundamental que hagan actividad física. El cuerpo, a veces uno piensa que el cerebro maneja el cuerpo, y yo diría que a veces es al revés, y más frecuentemente el cuerpo es el que regula y mejora la calidad del sistema nervioso más que de la otra forma. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que poner el ojo en lo que es la actividad corporal, en la conciencia corporal, en la actividad física. Somos Radio Noticias.